de preguntas pendientes, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué hacemos con los niños ahora en cuarentena? Y con los padres. Sí, a ver, por ahí en general, bueno, vamos a situarnos, ¿no? Se nos rompió la rutina que teníamos a partir del año. Como digo yo, en enero todos estaban pensando cómo armar su año, lo armaron, y a partir del 15 de marzo se rompió lo que se había pensado. O sea, irrumpió algo que la verdad que complejizó toda la situación. Eh, a esta altura, en septiembre, yo estoy por ahí vislumbrando un poco más de equilibrio familiar en muchas de las familias que como que se han amoldado a muchas cuestiones. Pero por ahí lo más importante que creo que ha servido para este tiempo es como reubicar la rutina que teníamos. Teníamos una rutina que hoy no se lleva a cabo por un montón de situaciones. Tiene que haber una rutina en casa. O sea, el ser humano está acostumbrado a la rutina y el orden del sano, estoy hablando, del orden sano para transitar sus días. Y como les pasa a los niños, que los ayuda, nos pasa a nosotros como adultos. Entonces, en eso, respetar todos los espacios que podamos y que estén estandarizados, entre comillas. Que haya cena, que haya desayuno, ¿no? Que haya espacio familiar. Sabiendo que sí hay escuela y hay trabajo con sus demandas y con la respuesta que podemos dar a esa demanda. Pero sí, lo más importante es eso. No podemos vivir en un estado como de descontrol o de caos hasta que la rutina externa vuelva a aparecer, porque no sabemos cuándo va a volver a aparecer. Entonces, por O ahí, sea, algo de la rutina entonces puede aportar algo de previsibilidad y permite regular, o sea, es muy poderosa la familia en ese sentido. totalmente. Y pensemos en algo, cuanto más anticipación, más prevención y, y mayor equilibrio en la persona. Cuando vos sabés un poco qué va a pasar, te ordenás. Y a los chicos les pasa lo mismo. Entonces, seamos preventivos, anticipemos las situaciones, contemos qué pensamos hacer. Digo, en la diaria también. También baja la tensión de la situación de las familias. Y después hay algo que para mí es esencial, de lo que siempre hablamos en psicoterapia cuando hay alguna situación o grave o una situación compleja, que es el tema de la información, ¿no? En este caso la información puede ser muy positiva por un lado o muy negativa para el otro. Necesitamos informarnos para ver qué pasa porque es una situación compleja. No sobreinformarnos porque no nos hace bien, pero en la infancia necesitamos informar y responder a los pedidos de información. Eso no puede no estar. Y les diría, en la primera infancia hay mucho material, mucho quiero decir, hay varios libros, varios cuentos que dan información a lo que pasa hoy, de un modo muy concreto, muy a la edad, y que en muchas familias con las que yo he trabajado ha bajado un poco la ansiedad de los niños frente al qué hacer, no poder salir, el tema del barbijo, toda esa información que tenemos que dar, es importante responder a eso. Digo, la rutina, informar, son como algunas cuestiones generales que le van a dar equilibrio familiar a la vida de todos los días. Pensemos que cualquier programa basado en la evidencia que trabajo con padres, lo primero que va a ser intentar dotar de habilidades a los padres para que sostengan, refuercen e incrementen el ambiente seguro familiar. A mayor ambiente seguro, menor impacto de las cuestiones externas. Si mi ambiente es un caos, no hay lugar para poder dar respuesta a un montón de situaciones. Gonzalo, vos decís de alguna forma que los informadores de los niños tienen que ser los papás, digamos, o los adultos que están a cargo de esos niños. Ideal sería eso. Si el niño ve, no sé, ve información de otro lado, alguien tiene que mediar para poder explicar. Vos sabés que, bueno, yo he escuchado por allí, bueno, creo que conozco un poco la respuesta, pero me gustaría que lo digas vos,
que, bueno, dicen, no, es muy chiquito, ¿qué le voy a explicar? Tiene 2 años, tiene 1 año, tiene 6 meses. ¿Hay que explicar en todo momento de la vida o hay que esperar que el niño tenga 3 años, 4 años o 5 años o se escolarice? Hay que explicar según el momento de la vida, te diría. Hay que explicar según el momento de la vida. No es lo mismo yo explicarle a un niño de 3 años qué es lo que pasa con el COVID, qué es el COVID y las consecuencias que ha traído, que explicárselo a un chico de 11 o a un adolescente de 14. Entonces hay que poder explicar, eh, porque, a ver, no hay cosa peor, o no cosa peor, pero no, es realmente negativo cuando los chicos se quedan con preguntas y nadie las responden. Van a buscar la información. Van a buscar dónde encontrar respuesta a. O se van a meter para adentro. Muchos chicos en esta situación, con miedo a salir, con miedo al contagio. Muchos chicos que han hecho algunos retrocesos en su desarrollo también. Entonces, me parece que la información, como decís vos, a ver, es importante brindarla. Iremos viendo qué y en cada momento. Por eso decía, hay material concreto para explicar muchas cosas y que termina siendo positivo para el vínculo también familiar. Pero este material concreto sería el acceso de los padres de cualquier persona o tendría que pasar a través de una consulta con... No, no, hay un montón de, mira, hay un montón de material, libros de cuentos, libros con actividades que dan respuesta a lo que está pasando hoy y lo adecúan a cada edad. No, no es para una consulta concreta, no. Es material de divulgación que está en las redes, que hay en páginas de internet, ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces en la consulta, cuando uno orienta a los padres sobre cómo informar, este podría ser un medio, ¿no? Los padres Claro. preguntan, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Me está preguntando esto, ¿qué le informo? ¿Qué no le cuento? Puede ver la televisión y ver la cantidad de muertos y la cantidad de contagiados. ¿Lo ayuda eso? ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo entendés vos como esta demanda como de tanta cuestión del día a día y tan cotidiana, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y cómo? ¿Y qué le digo? Digo, ¿qué pasa ahí? Los padres en estos momentos no podemos pensar, no fuimos formados, tiene que ver con nuestra generación y cómo nosotros vivimos como hijos. Digo, ¿qué pasa ahí? Que hay tanta demanda en relación a qué hago, cómo, cuándo se lo digo, y ahora, ¿no? Como si necesitaran a alguien al lado todo el tiempo que le estuviese Sí. como indicando, ¿no? Mira, a mí hay algo que me llama la atención, que es como que las familias normalmente esperan como tener la receta perfecta para actuar ante las situaciones. Es como llamativo porque muchos padres lo traen. Y yo trabajo bastante con ellos, de alguna manera, entre comillas, usando algo del método socrático, ¿no? O sea, busquemos en nosotros mismos cómo responder. A ver, ¿cómo darías vos la respuesta, ¿no? ¿Qué te parece a vos de cómo hacerlo? Podemos leer miles de libros, de cosas, dar miles de pautas y hacer miles de cosas, pero el que está con el niño las 24 horas es el padre. Hay situaciones de poca confianza que pueden ser por historia familiar, por su propia historia de crianza, pero después un poco como que por momentos yo siento que los padres esperan tener como la receta cerrada. Puede ser también por temor a equivocarse o a intervenir y que las cosas no salgan tan bien. Digo, es la vida misma, tal vez no salga tan bien. Pero la Es una intervención la... invitación, claro, es una invitación a pensemos juntos, ¿no? O Exactamente, animate, dale, a ver, pensá exactamente. ahora. No hay, Y no yo, hay tal vez respuestas correctas o recetas, ¿no? Digo, exactamente. Y también yo te agrego algo ahí que para mí es re importante. Yo siempre lo que trabajo es esto de que vamos a mirar todo lo que vos sentís que estás haciendo bien. O sea, siempre vamos por la negativa, pareciera, por lo que no está, por lo que falta, por lo que hice mal, porque no sé. Pero hay un montón de cosas que se está haciendo bien. Este ejercicio es un ejercicio que normalmente no se incorpora en psicoterapia, más con trabajo con padres. Por ahí vamos a el motivo de consulta y resolvamos esto. Seguro que hay un montón de cosas que se hacen bien y que hay buena respuesta para eso. Eh,
Entonces, y a partir de ahí tomar lo que necesito resolver o cómo lo haría, ¿no? Para mí es como, me parece que eso puede ayudar mucho. Gonzalo, un poco te escucho y pensaba si vos crees que gran parte o todos o la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con problemáticas que se dan en los niños se pueden resolver desde el trabajo con los padres o crees que siempre tiene que estar el niño yendo a la consulta, haciendo algún tipo de tratamiento? ¿Cómo lo ves a esto? Depende. Hay muchas intervenciones, especialmente en la primera infancia, que sin intervención parental, valga la redundancia, no va a haber cambio. Y es verdad que en muchos casos, aunque tengamos una intervención psicoterapéutica con los niños, si no hay cambio parental, tampoco va a haber cambio. Es una conjunción. Mm. Lo que pasa que de mi experiencia ha habido muchísima intervención a lo largo de los años, mucho más focalizada en los niños y con poca intervención parental. Entonces, aunque uno quiera generar un cambio en el niño, es poco probable que el andamiaje externo, si no cambia, ayude a que ese cambio se dé. Y Pero los para cambios mí, me imagino que se dan con el tiempo, ¿no? No son inmediatos, ¿no? no, mira, ningún cambio es inmediato a menos que sea una intervención muy concreta, muy puntual. No sé, pienso, no sé, tal vez en cierta reorganización de sueños, de rutinas. Por ahí me pasa que vienen familias con rutinas muy desorganizadas y cuando empiezan a ordenarse cambia la estructura familiar y enseguida de alguna manera se ordenan las cosas. Mm. Pero después hay cosas que me parece que van llevando su tiempo para poder trabajarlas. Y ni hablar familias donde hay un niño con alguna discapacidad, donde de alguna manera eso tiende a ser mucho más artesanal, ¿no? Porque cada edad tiene su desafío y uno va atravesando cada edad. En eso te diría, la orientación a padres me parece esencial. O sea, algo muy importante en todo lo que es la orientación a padres, que de verdad no lo dice ningún programa, pero lo dicen todos implícitamente, es la psicoeducación. O sea, si los padres no entienden, tenemos que explicarles. Si los padres no saben, porque no les corresponde saber, tenemos que explicarles. Cuanto más psicoeducación, más adherencia al tratamiento y mejores resultados. Eh, Me parece que eso Debería ayuda. haber un poco, deberíamos cuestionar un poco esta idea de esta frase, ¿no? Los padres, ¿cómo se dice algo así? No nacemos sabiendo ser, o nadie nace sabiendo cómo ser padre, es una cosa así, esta frase, ¿no? Que Sí. siempre circula. Tal vez deberíamos pensar en empezar a instalar algo del prepararse, del anticiparse, de poder pensar un poco cómo uno podría llegar a ser padre. ¿Vos crees posible un trabajo Sí, te así? diría, y sumando los propios recursos, ¿no? O sea, a fin de cuentas los padres son padres, amén de que vayan a la orientación a padres, que lean, que escuchen, son por sus propios recursos. Y el desarrollo de sus propios recursos y habilidades es lo que ponen en juego en la vida diaria. Quedó Mira, yo pendiente el tema de qué es esto de la triple P. Bueno, explico. Triple P es un programa basado en la evidencia que depende de la Universidad de Queensland. Yo trabajo en Triple P hace ya 2 años, soy entrenador para América Latina. Es un programa que se llama Triple P porque es em, Positive Parenting Program en inglés. Y es un programa que trabaja desde las pautas de la crianza en prevención. Tiene un montón de niveles, entre comillas, y estos niveles dan respuesta a determinadas problemáticas. Hay una intervención grupal, una intervención primaria en la salud, una intervención con niños con discapacidad, o sea, tiene como muchos niveles. Y es un programa, como Ajá. les expliqué, con determinada cantidad de sesiones. Tiene mucho impacto en América Latina, en Santiago de Chile y en Chile en general. Así que ese es un poco el programa que yo más conozco. Me formé
anteriormente en algunos programas que también tienen mucho desarrollo en el mundo, que es The Incredible Years, es un programa de la Universidad de Washington, y después me formé en un programa que hoy no tiene más desarrollo, pero el investigador inicial sigue publicando textos, que es el programa de la Universidad de Yale. El autor es Alan Askin, tiene mucho material de divulgación para familias muy interesante. Así que bueno, pero Triple P es un programa interesante para trabajar con familias en programas basados en la evidencia. Bueno, qué interesante, ¿no? Y qué instructivo que resulta ser esto. Ahora, yo me quedaba pensando en esto de, bueno, si uno podrá ser igual de padre con cada uno de los hijos en esto de la escuela de padres, y bueno, y si, cómo funciona, bueno, un programa con 5 hijos que son 5 hijos diferentes, ¿no? Sí, ahí si querés lo que se lleva al trabajo con padres es el motivo de consulta en sí, y después cada padre verá qué impacto tiene ese motivo de consulta que lleva en cada uno de sus hijos. O se lleva la conducta problemática. Si la tiene Juan, Pedro o Mariano, acá lo que nos interesa es lo que el padre quiere resolver y el padre ve como problema el que trae. El programa desarrolla habilidades y no impone conductas a resolver o motivos de consulta. Si Mariano viene a verme a mí, lo primero que trabajaremos es por qué ver a alguien en un espacio de orientación a padres, cuál es la problemática que él ve y querría resolver, querría cambiar o modificar familiarmente, para después ayudarlo con las habilidades que quiere desarrollar el programa. O sea, en todo momento vos marcás lo positivo de la relación y todas las cosas que la persona está haciendo bien o que está como sostenido, ¿no? Exactamente. Eso siempre es parte del sostén para poder desarrollar nuevas habilidades. Cuando el padre inicialmente va a querer trabajar todo lo que más le cuesta. Pero estos programas dicen, y como decía yo al inicio, y usan una pirámide, casi todos los programas usan una pirámide para poder explicar cómo es el desarrollo, ¿no? Dicen, una pirámide sin base se cae. Entonces fortalezcamos la base para después todo lo que queremos generar arriba tenga sustento. Y a ver, y esto no lo dicen ellos. Podemos ir a autores previos mucho más sólidos, entre comillas, que hablan de qué pasa con el apego y qué pasa con el vínculo primario. Bueno, eso es esencial para pensar cualquier intervención futura. ¿Nos querés dar algunos tips? Ya diste algunos, pero bueno, como un poco para como cierre, algunos tips para, bueno, qué hacer los padres con los niños en estos tiempos de cuarentena y bueno, para que la audiencia tenga, bueno, se lleve algo distinto Mira, combinado. más allá de lo que planteaba recién de la rutina, de la sobreinformación, me parece que como están las cosas y al tiempo en que estamos, creo que hay que aprovechar la mayor cantidad de espacios de salida de casa que podamos. El hecho de salir, andar en bicicleta, caminar, salir al aire y romper un poco la rutina con eso, también un poco lo que hace es relajar un poco la vida diaria. Entonces, usen, para las familias, usar esos espacios para poder equilibrar. Porque, a ver, no solamente seguimos haciendo todo lo que hacíamos en marzo, pero además de hacerlo todo, lo hacemos todos dentro de casa. No hay ningún espacio externo. Algunos pocos irán a sus trabajos, el resto está todo el tiempo dentro de casa. Entonces, espacio de poder salir dentro de lo que sea previsible y posible, la verdad que es sumamente recomendable. Para nosotros y para los chicos también. Y después claramente, sí. No, bueno, si tenés otro, decinos. Si no, yo No, ya y pensé después que claramente con eso espacios que sigan equilibrando el día, ¿no? Salidas por un lado, algún juego por el otro. Hay una cosa media mítica con el juego, que es que los padres creen que tienen que jugar 3 horas con los hijos para decir que juegan, ¿no?
o para decir que intervinieron con el juego con los niños. Y es muy irreal eso. Es como que yo le pido a un padre que esté presente en su casa y que renuncie al trabajo. Es irrealidad. Ante todo, criterio de realidad en la vida familiar. Entonces, a ver, 15 minutos, un juego de 1 hora, un rato, algo, compartiendo algo. Esos espacios son los que valen. Pero como digo, tenemos que, la estructura y la rutina está muy cerrada, que por un lado nos ayuda. Tenemos que buscar espacios donde de alguna manera se desinfle un poquito el globo y salga algo de aire. Bueno, con estos tips y estos consejos, bueno, te damos la despedida y te agradecemos, bueno, todo lo que, bueno, nos estuviste compartiendo y, bueno, y el rato que compartiste con nosotros. Y mientras tanto, Mariano, se nos fue el